quien debemos confiar siempre, de que Él nunca va a tener la oficina cerrada, siempre va a haber vacantes, siempre va a haber un gesto de esperanza, aquellos que con humildad se acercan a buscar refugio y a buscar solución a los problemas. Así que mis hermanos, hoy día el Señor nos ha reunido con un propósito. Disponga su corazón, abra su mente, que el Señor tiene siempre un buen consejo para nosotros. Como buen Padre, Él quiere que los tiempos que nos ha permitido vivir aquí en la tierra lo hagamos con alegría. No importa las situaciones y circunstancias que tengamos que enfrentar, pero allí está nuestro Dios. Allí Él nos saca de los problemas. Él nos anima a seguir adelante, porque a veces nos vemos totalmente así ya como que ya no hay fuerza. Vemos todo negro, pero allí la luz al final, allí está el Señor. Y todo eso no es que lo merezcamos. Un día el Señor fue a la cruz por usted y por mí. Y gloria a Dios que fue una victoria. Mucha gente lo ve con tristeza, ve las películas allí, algunas cosas que no están bien. Debemos dar gloria al Señor por lo que Él hizo. Gracias, Señor, porque fuiste a la cruz. Ocupaste mi lugar y el suyo. Qué glorioso nuestro Señor. Por eso es que toda gloria, toda honra, todo loor son para Él. Así que hoy día el Señor tiene un mensaje para nosotros. Quiero que abra su Biblia ya en el libro de Santiago. Vamos a ver allí en la carta a Santiago, donde el Señor nos habla de ciertas situaciones que a veces nosotros pensamos de que todo lo que el mundo nos ofrece, todo lo que vemos alrededor, toda la tecnología, toda la sabiduría, todo aquello que nos encandila, pensamos que eso es el fin del hombre, que eso es lo que debemos perseguir, lo que debemos buscar. No es malo tener ciertas cosas que nos permiten vivir con mayor tranquilidad, pero el Señor muchas veces no es lo que quiere que sus hijos busquen, porque la verdadera sabiduría viene de lo alto. Y hoy día el Señor quiere hablarnos de esto. El mundo tiene mucha sabiduría, muchas cosas, mucho conocimiento, mucha tecnología, pero tenemos a alguien que es mucho más inteligente y ese es nuestro Dios. Ayer, hoy día nos quiere hablar de eso. Mientras preparaba este sermón le decía a mi esposa, el Señor me había dado otro. Tuve que reestructurar todo y qué bueno que el Señor, cuando Él quiere que hablemos lo que Él quiere que transmitamos nosotros, no ideas nuestras. Y eso es bueno. Allá en Santiago, el capítulo 3, vamos a leer el versículo 13 hacia adelante. Quizá usted se ha encontrado muchas veces con este pasaje, pero qué importante cuando el Señor quiere profundizar y llevarnos qué es lo que nos quiere comunicar. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta allí y nos pone a nosotros en una interrogante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Quiero que vaya colocando mucha atención de que esto es muy profundo. Es algo que le está hablando a usted y a mí, el Señor. De lo que debemos nosotros entender aquí nuestra estadía aquí en la tierra. La pregunta. Dice que debemos, mostrar por nuestra buena conducta en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable,
benigna, dice, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aleluya. Qué tremenda exhortación nos hace el Señor en cuanto a la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría que nosotros estamos buscando o la que nosotros de una u otra manera pensamos tener? ¿Será la correcta? ¿Será la que nos va a llevar a encontrar a este Dios lleno de sabiduría? ¿O solamente nosotros andamos buscando las cosas que nos encandilan, que allí nos envuelven mientras estemos aquí en la tierra? ¿Cuál es la sabiduría que fluye en usted y en mí? ¿Será la que Dios nos habla? ¿Será la que viene de lo alto? ¿O será aquella que dice que es terrenal, dice que no es buena, que tiene la consecuencia del Dios de este mundo? Porque habla de una sabiduría diabólica. Porque el diablo también es sabio. Si el diablo no es tonto, él nos envuelve muchas veces con sus argucias y nos lleva a hacer cosas que no corresponden. Así que la pregunta, ¿quién es sabio y entendido? Dice el Señor, muéstrelo por su conducta, por las buenas obras, con paz, con misericordia. Es una tremenda palabra que el Señor hoy día nos quiere presentar. Quizá hoy día usted esperaba que yo le hablara de la resurrección, de la muerte. No. El Señor hoy día me dijo que habláramos de la sabiduría de Él. Más que palabras, puse, es su palabra, mis hermanos. La verdadera sabiduría está en su palabra. Así he titulado el sermón de hoy día. La verdadera sabiduría está en su palabra. No son solo palabras, es su palabra. Es la que nos trae a nosotros sabiduría. El diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, la palabra sabiduría la expresa como un grado más alto de conocimiento. Estoy hablando humanamente, como decía Pablo. Lo que el mundo dice, que lo que establece la sabiduría como un grado más alto de conocimiento, una conducta prudente en la vida o en los negocios. Eso es lo que dice la Real Academia, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que la sabiduría del mundo es un conocimiento más alto de alguien, una conducta prudente tanto en la vida como en los negocios. Eso es lo que dice el mundo en cuanto a la sabiduría. Pero ¿qué es lo que nos dice Dios con respecto a la sabiduría en su palabra? ¿Qué es la sabiduría según nos enseña la Biblia, la palabra del Señor? ¿Sabe usted que la sabiduría del Señor comienza en Génesis y termina en Apocalipsis? Toda la palabra es una sabiduría de Dios. No es una idea de un hombre, ninguna revelación dada de alguien que no haya sido inspirada por el Espíritu Santo no viene de la mente del ser humano, sino que viene de Dios. La Biblia es la inspiración de Dios, revelada al hombre. No fue una idea del hombre escribir algo, sino que es la revelación de Dios. Allá en el libro de Proverbios, hoy día vamos a usar la Biblia, espero que usted la haya traído. En Proverbios 1:7, allí yo no voy a leer toda la cantidad de versículos que hay dentro de la Biblia de la sabiduría, sino que vamos a leer aquellos más relevantes. En Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza de Dios. Fíjese que allí hay una situación donde habla de que hay alguien que no está interesado en recibir la enseñanza y el conocimiento de Dios. Por eso dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza de Dios. Es por lo tanto la sabiduría de Dios, el temor reverente, el respeto a Dios y a su consejo. Ahí vamos nosotros entendiendo cómo el Señor nos va colocando allí los peldaños de la sabiduría para que nosotros podamos entender y diferenciar lo que el mundo nos ofrece, lo que el mundo nos
trata de enseñar mientras estemos aquí en la tierra. Necesitamos ciertos conocimientos mientras estemos de paso aquí en la tierra, porque estamos solamente de paso aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está allá en los cielos, y eso me agrada, que un día vamos a estar allá donde el Señor se encuentra. Gloria al Señor. En el Salmo 111:10 nos vuelve a repetir, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Mire cómo nos va colocando allí, nos va sentando en la sabiduría de Él. Pero Él recalca que el principio de la sabiduría es el temor, no el miedo. La reverencia del conocer lo que Dios hizo por nosotros. Hablábamos recién que Él fue a la cruz para darnos salvación eterna. Su sangre nos lavó, su sangre permanece todavía con la autoridad de ese momento. Entonces la sabiduría de Dios es someterse en obediencia a sus planes y decretos divinos, por los cuales gobierna, dirige y preserva su creación y sus criaturas, pero en forma especial a su iglesia y a los suyos. Gloria al Señor por eso. Ese es el Señor que nos da esa garantía de que Él preserva, que la sabiduría de Él es someterse en obediencia a los planes y decretos divinos, que Él gobierna y dirige a usted y a mí y al mundo entero. Entonces la sabiduría es, podríamos resumirla en una sola palabra, la sabiduría es la obediencia, el sometimiento a los decretos, a las leyes, a los planes de Dios que tiene para usted y para mí y para la humanidad entera. Y eso es dificultoso para nosotros porque la obediencia es una de las cosas más afectadas que nosotros siempre luchamos con ella. Somos siempre dados a hacer y a inclinarnos a nuestros propios principios, a nuestros propios deseos, a nuestros propios anhelos. Pero la sabiduría de Dios es someterse en obediencia a los planes y decretos divinos, por los cuales el Dios gobierna y dirige y preserva su creación y a sus criaturas. Y en especial a la iglesia, y a usted y a mí. Puede decir amén por eso, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor por eso. No tenemos un Dios despreocupado de nosotros. El libro de Proverbios, el capítulo 9, el versículo 10, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Siga haciendo mención a eso. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El sacrificio vicario de Cristo fue la mayor expresión y sublime muestra de amor y sabiduría divina de Dios hacia la humanidad caída. Qué maravilloso fue este gesto más grande de amor y de sabiduría que hizo el Señor por lo que nosotros habíamos perdido un día. Allí nos rescató en la cruz el Señor. Allí hubo la plena redención para el mundo entero. Por eso es que es lo maravilloso que ese sacrificio que Jesús vino a hacer fue en beneficio y en respuesta a la humanidad caída. Allí nosotros estábamos perdidos y allí el Señor nos salió al encuentro. Gloria a Dios por eso. El hombre en busca de sabiduría, allá en el libro de Job, el capítulo 28, el versículo 28, y dijo al hombre Dios: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Aleluya. Vemos nosotros cómo nos sigue alentando, nos sigue mostrando cómo el temor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Qué inteligente es cuando alguien se aparta de algo que no es bueno, que va a hacer daño, que va a traer consecuencias. Eso es sabiduría. Eso es lo que debemos nosotros buscar, que en los momentos de aquellas cosas que nos impulsan a hacer lo malo, por como he dicho muchas veces, lo malo viene en nosotros, está implícito. Lo bueno hay que buscarlo y lo bueno está aquí en su palabra. Entonces cuando de repente el enemigo, la sabiduría del mundo nos lleva, nos tiende a hacer lo malo, a llevar nuestra vida allí a la derrota, a hacer daño, es allí donde el Señor nos dice: el que se aparta del mal, dice, de allí viene la inteligencia y la sabiduría. Gloria a Dios por eso. Pero ¿sabe usted que desde el principio el hombre ha buscado afanosamente aumentar su conocimiento
y poseer mayor sabiduría y más entendimiento. Ha sido una búsqueda desde un comienzo del ser humano, buscar más conocimiento, más sabiduría. Pero ¿cómo lo ha hecho? No lo ha hecho de la forma correcta. No ha ido a la fuente de sabiduría, no ha ido al lugar donde de allí mana toda la bendición de la sabiduría, la que trae beneficio, la que es buena, la que es perfecta, la que trae solución a nosotros. Si nosotros vamos al comienzo de la creación, al inicio del ser humano, allá en Génesis 3:6, usted sabe que el Señor un día cuando trajo al hombre a la tierra, a la humanidad, dice que puso a Adán y a Eva en un lugar paradisíaco, en un Edén, un lugar delicioso donde había de todo. Había todo lo que el hombre necesitaba y tenía toda la capacidad y toda la sabiduría que había puesto en él. Sabiduría divina había puesto en Adán. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, no lo hizo cavernícolas ni hombres que eran ignorantes, sino que hombres sabios. Imagínense que Adán tuvo la responsabilidad de ponerle el nombre a todos los animales y a las aves. No era un cavernícola, no era un hombre ignorante, sino que era un hombre sabio. Tremendamente sabio. Él no se equivocó en ponerle el nombre de un animal equivocado, sino que todos los nombres ahora son los que realmente coinciden con lo que son. Por eso usted no piense de que Adán y Eva fueron personas, como a veces se lee en la historia, que en la evolución que empezaron a tener procesos de evolución, de crecimiento, de sabiduría. No, nuestro Dios no creó cavernícolas, creó hombres inteligentes. Así es. Decía que allá en Génesis 3:6, en una de las circunstancias de la provisión que Dios le había dado a Adán, que no comiera de ciertas cosas, pero tenía toda la libertad de hacerlo porque él era el dueño y el administrador, que tenía que gobernar y que tenía que administrar allí aquel lugar paradisíaco, aquella delicia donde él vivía. Y vio que el árbol estoy hablando de Eva, cuando vino el diablo, vino el tentador allí, le dijo, y vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire cómo el diablo permite que ella había estado mucho tiempo, no lo dice la Biblia, cuánto tiempo estuvo allí en el huerto antes que se presentara el diablo allí engañándola, y ella había visto el árbol. Dice que en ese momento el diablo lo transforma y dice que lo ve codiciable, agradable. Mire cómo el enemigo, de repente aquellas cosas que las hemos visto por siempre, que no nos causan admiración, de repente las transforma y nos cautiva y las vemos agradables, codiciables, para alcanzar a veces mayor conocimiento o para hacernos caer en la trampa de lo que él siempre ha querido engañar a la humanidad. Fue en esa búsqueda insaciable en la cual el hombre optó por el camino de la desobediencia, perdiendo el temor y el respeto por el mandamiento y consejo divino. Allí vino la gran consecuencia, que el hombre optó por la desobediencia y el perder lo que Dios había puesto en el ser humano, porque dice que fue despojado de lo glorioso que Dios había hecho. Dios despojó al hombre de la gloria que había puesto en él. Y es lo que pasa muchas veces cuando Dios ha puesto dones, ha puesto talento, ha puesto gracia en las personas, y por una situación de equivocación de repente perdemos nosotros ese contacto, esa fineza, esa línea que Dios ha puesto un día, como pasó con Adán y Eva. Fueron echados de aquel lugar, fueron sacados, porque lo que pasó que el hombre optó por el camino de la desobediencia, perdiendo el temor y el respeto de los mandamientos divinos. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida, que perdemos el respeto y perdemos nosotros la confianza de lo que dice su palabra. Empezamos nosotros a tener más
confianza y más seguridad en lo que nosotros vemos, lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros creemos que es lo correcto. Pero lo correcto está en su palabra. Aquí está la verdad, aquí está el camino, aquí está la luz. Aquí está la solución para nuestra conducción mientras estemos aquí en la tierra. Por eso que allí el hombre optó por el camino de la desobediencia, perdiendo el temor y el respeto por el mandamiento y el consejo divino. Y por lo tanto, toda virtud de ahí en adelante, el hombre se creyó sabio en su propia opinión y se convirtió en un pleno necio. El hombre, queriendo ser sabio, se vuelve necio, mi hermano. Cambia la gloria del Dios incorruptible, soberano, por cosas humanas, por cosas que perecen, le dan culto a seres creados. Y nosotros, dentro de toda nuestra humanidad, muchas veces tenemos pequeños dioses que le rendimos culto. No nos damos cuenta nosotros. A veces tenemos dioses muy escondidos que no los percibimos, pero allí nos atan, allí nos cautivan, allí nos encarcelan, nos tienen muchas veces atados a ciertas cosas. Así es la pérdida de aquel hombre y aquella mujer que Dios lo había puesto en un lugar glorioso. El comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal abrió sus ojos, guiándolo irremediablemente por el camino de la independencia de Dios, errando en el blanco, proveyéndose de una sabiduría carnal, diabólica y terrenal. Allí hubo el cambio, cuando él optó por esta situación. Cuando el hombre, ¿sabe usted que ella dice que fue engañada? Pero ¿sabe usted que Adán no fue engañado? Adán simplemente no creyó lo que Dios le había dicho. Así de simple. Él no creyó que iba a ser la gravedad de que si él desobedecía iba a producirse esta situación en la vida de ellos. Adán simplemente no creyó. Eva dice que fue engañada. El diablo le presentó un cuadro muy hermoso, la cautivó y ella, pero Adán no fue engañado, sino que él no creyó simplemente de lo que Dios le había advertido. Así que, hermanos, debemos creer a su palabra. Ella es la que nos asegura una verdadera dirección, la verdadera libertad en este paso corto que tenemos aquí en la tierra. Un día estaremos allá en el cielo y vamos a rendir cuenta a cada uno de delante del Señor. Gloria a Dios por eso. Amén. ¿Me permiten sacarme la chaqueta? Mire que el Señor va a mandar fuego en un rato más. Gracias. El hombre insensatamente renunció a la sabiduría que procede de lo alto, del Padre de las luces, del temor de Dios, buscando en la dirección opuesta. ¿Y sabe lo que pasó cuando el hombre pierde el rumbo de desechar la dirección de la sabiduría del lugar correcto? Empieza a buscarla en el mundo, en el padre de toda mentira, en la oscuridad, en lo profundo empieza a buscarla. Por eso es que a veces no entendemos cómo el hombre puede desechar la sabiduría, aquella que es buena, que trae, que es amable, que no tiene incertidumbre en ella. Pero empezamos a buscarla muchas veces en el lugar equivocado. El comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, decía, le abrió los ojos, quitando irremediablemente por el camino de la independencia de Dios, errando en el blanco, proveyéndose de una sabiduría carnal, diabólica y terrenal. Vemos cómo se va perdiendo el rumbo. El hombre, de una manera completamente equivocada, renunció a la sabiduría que procede de lo alto, del Padre de las luces, del temor de Dios, buscándola en dirección opuesta. El padre de toda mentira, en lo oscuro y profundo, en la búsqueda para satisfacer las pasiones y los deseos carnales. Es una gran tristeza de que el hombre prefiera muchas veces empaparse de todo lo que el mundo le ofrece, de todo lo que la corriente nos lleva, modas, costumbres, ataduras, cosas que no corresponden. Pero no nos damos cuenta que muchas veces
Las iglesias han caído en este flagelo de buscar soluciones muchas veces no en Dios, sino que en lo que el mundo ofrece. Lamentablemente yo me encontraba muchas veces con cristianos de años que llevan la iglesia por alguna circunstancia, de alguna situación de enfermedad o de alguna situación de algún problema, buscan en medios que no corresponden. O he llegado a veces a algunos lugares donde detrás de las puertas hay algunas cosas, unos fetiches, cosas, y uno dice, bueno Señor, ¿qué pasa con estas personas? ¿Qué sabiduría buscan? ¿A quién le creen? ¿Le creen más a Dios o lo que el mundo les ofrece como solución? Es importante tener cuidado de eso. ¿Dónde podemos hallar sabiduría y en qué consiste? Es una buena pregunta. Si nosotros vamos a la palabra de Dios allá en Proverbios, el capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Aleluya. De su boca viene la inteligencia y la sabiduría. Él provee lo mejor para aquellos que andan rectamente. Es escudo, es protección cuando nosotros buscamos la dirección de Él, la sabiduría de Él. Y esa donde está en su palabra. Esto no son palabras, es la palabra de Dios la que trae claridad, la que nos da la seguridad, la que nos da el conocimiento, la inteligencia para buscar lo correcto. Nunca el Señor va a colocar algo que nos va a hacernos equivocar o nos va a dejar en vergüenza. Todo lo contrario, Dios no avergüenza a sus hijos, Dios los honra. Dios provee de sabiduría al pueblo escogido por Él. Allá en Deuteronomio 4:6 allí habla de los mandamientos. La verdadera sabiduría no consiste solamente en conocer los mandamientos y estatutos del Señor, sino de ponerlos por obra para que nuestra vida glorifique a Dios y reciba todo el bien. No hay sabiduría, ni conocimiento, ni inteligencia si no hay obediencia a Dios. Eso quiero que usted lo ponga muy bien en su corazón. No hay sabiduría, no hay conocimiento, no hay inteligencia si no hay obediencia a su palabra. Podemos saber de ella, podemos saber versículos de memoria, textos completos, pero si no son aplicables y no son dados allí como Él los presenta, que debemos nosotros ponerlos por obra, no hay inteligencia, no hay conocimiento ni sabiduría si no hay obediencia a Dios. Eso me trajo como un remesón cuando leía. Señor, decía, ¿cuántas veces yo he tratado de quizá esquivar la dependencia tuya? Porque muchas veces queremos ser independientes y eso fue lo que pasó con Adán. La dependencia que tenía allí en el huerto del Edén era una situación muy hermosa, una comunión hermosa que había entre Dios y el hombre. Pero Adán optó por la independencia. Él quiso tener sabiduría terrenal humana, no la sabiduría que Dios le había entregado, porque esa sí que es verdadera sabiduría. Si no hay sabiduría, ni conocimiento, ni inteligencia, si no hay obediencia. Tengo muchos versículos bíblicos, pero por el tiempo no los vamos a... Después de haber sido dada la ley a Moisés y que éste la comunicara a su pueblo de Israel, se recalca la necesidad de guardar sus mandamientos, a fin de llegar a convertirse en un pueblo sabio, entendido. La clave está en la obediencia, vivir piadosamente, practicar la luz de ese conocimiento animado por el temor a Dios. Por eso es que Job allá en Job 28:28 decía que el temor de Dios y el apartarse del mal, esa es la sabiduría. Él reconoció de que el apartarse, cuando nos apartamos de Dios, cuando tenemos la mala decisión de pensar de que podemos hacer las cosas, pensamos a veces que somos autosuficientes.
pensamos equivocadamente de que no necesitamos a Dios y empezamos a caminar por la senda del frente. Lejos de Dios, toda empresa que usted quiera hacer o yo emprender va condenada al fracaso. Puede tener, en algún momento el diablo puede hacerle ver, creer de que todo va bien, pero en el fondo sin Dios no va a llegar muy lejos, no vamos a llegar lejos. Dios nos va a llevar de victoria en victoria si le obedecemos, le hacemos caso. Se nos ha estado hablando de la palabra, la importancia. Si la importancia no está en el conocimiento de que nosotros adquiramos aquí en la tierra, el verdadero conocimiento y el verdadero proceso que debemos entender está aquí en la palabra de Dios. Ella nos va a llevar de victoria en victoria. Problemas vamos a tener. Dice que muchas aflicciones va a tener el cristiano aquí en la tierra, pero dice que Dios de todas nos va a sacar. ¿Cuántos problemas? Aquí podríamos hacer una lista larga de puros problemas. ¿Quién no tiene problemas? Uy, saco de problemas. Pero el Señor es experto en sacarnos en problemas. Enfermedades, achaques, años. Qué terrible. Oh Señor. Pero ¿sabe usted que Dios usa diversos medios para poder obtener sabiduría? Él usa varias formas, medios para poder entregarnos sabiduría. Y la primera es el estudio sostenido de su palabra. Ese es el primer medio para poder a nosotros instruirnos en su sabiduría y en su conocimiento. Pero lo otro que va unido y sin eso no podríamos recibir sabiduría ni inteligencia, es la humildad, una condición a fin de poder recibir el consejo y la corrección de Dios. Sin humildad, sin tener esa mesura de poder reconocer de que nosotros no somos sabios en nuestra propia opinión, esa humildad nos permite recibir el consejo y aquella dirección de parte de Dios. Al orgulloso dice el Señor que lo mira de lejos, aquel autosuficiente, aquel que cree sabérselas todas. Dice que ni siquiera lo atiende, dice el orgulloso. La humildad no tiene que ver con debilidad, la humildad tiene que ver con reconocer que necesitamos de Dios. Necesito yo de Dios. Y eso no me hace débil, sino me hace tener ese clic de poder, Señor, sí, mi corazón está abierto a recibir tu consejo, tu corrección. Porque hay que andamos equivocados muchas veces. Andamos dando sonidos inciertos, como cuando, ¿se acuerdan esas radios, las antiguas, los que somos antiguos? No nos sintonizamos nunca. Y así el Señor trata de buscarle, no como pero anda fuera de línea Algún cortocircuito debe tener. Los cables, a veces andaba hasta acá con los cables pelados. Aleluya. Ay, Señor, gloria a Dios. Y sabe usted que si a veces, si fuese necesario, el Señor a veces utiliza hasta la vara para corregirnos, darnos sabiduría. ¿Sí? Allá en Proverbio 29:15, ¿quién lo puede buscar? Busque Proverbios 29:15, ¿qué es lo que dice ahí? Dice que incluso hasta la vara nos puede hacer corregir cuando somos tosudos. Si fuera necesario la disciplina para obtener sabiduría, a veces un buen... ¿La puede leer, Anita, por favor? Ya. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Aleluya. Dice que la vara trae sabiduría. No, ¿y a quién le va a gustar que sí? El hijo consentido dice que avergüenza. Trae vergüenza al papá y mayormente a Dios. ¿Cómo avergonzamos a Dios a veces cuando no queremos aceptar la corrección de Dios? ¿Cuánto tienes que ir por aquí? No. ¿Cuántos palos necesitaría yo? Porque yo sí que fui tosudo. Claro. ¿Alguien me acompaña, no? Sí. Gloria a Dios.
Los efectos que la sabiduría produce en las personas que obedecen y guardan y ponen por obra sus consejos de Dios son muchos y beneficiosos. En primer lugar, traen alegría, nos enriquece, no es escudo, es vida para el alma, confianza y echa fuera el temor. Todo eso y una larga lista más de beneficios cuando nosotros entendemos la gracia de la sabiduría de Dios. El libro de Eclesiastés nos muestra la insensatez de la sabiduría del mundo. Pero el autor de este libro llega a la conclusión de que todo del hombre aquí en la tierra es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Todo del hombre es eso. Guardar sus mandamientos y obedecerle. Dos cosas que a veces se ven tan simples, pero son tan difíciles cumplirlas. La sabiduría humana no tiene en cuenta a Dios, sino que gira en torno al hombre. Este tipo de sabiduría es vana para Dios y no guía ni al bien ni a la salvación del ser humano, fíjese. Así es la sabiduría del mundo. No nos guía ni al bien ni a la salvación, porque la única sabiduría que nos guía a Dios es la sabiduría que viene de lo alto. Eso es importante entenderlo. De que todo lo que el mundo puede ofrecernos nunca nos va a guiar a la salvación. Pero mi Dios, si Él fue a la cruz a mostrarnos que ahí hay salvación, allí hay perdón. Él por eso murió así de esta manera. Venid a mí todos, brazos abiertos. Cuando alguien da un abrazo y atrae a alguien, tiene los brazos de esta manera para buscar protección. Allí hay perdón, allí hay protección, consuelo. Dice que Él llevó todo aquellas cosas, enfermedades, dolencias, todo allí el Señor clavó en la cruz. Gloria al Señor por eso. Y la pregunta que podríamos hacernos, ¿quién es realmente sabio entonces? Las personas realmente sabias son aquellas que Dios en su gracia ha impartido sabiduría. Si nosotros podríamos nombrar algunas personas que en su gracia Dios le impartió verdadera sabiduría, Salomón, ¿se acuerdan de ese rey Salomón? Él pidió sabiduría a Dios. También Dios le entregó sabiduría a Esteban, al apóstol Pablo, a José allá en Egipto, pero sabidurías especiales. De su propio interés levantó a estos hombres y en su gracia le entregó una verdadera sabiduría. Pero Él al mundo entero quiere que tengan sabiduría a través de su palabra. Ella nos da sabiduría. Jesús dio a sus discípulos sabiduría para saber decir lo que correspondía en los momentos de dificultades. La sabiduría de Dios es esencial no solamente para los líderes de la iglesia, sino para todos los creyentes, a fin de que puedan entender los propósitos de Dios. La sabiduría no es solamente para los líderes, para las personas que están adelante, sino que para todos. Para todos. Por eso que cuando Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, le dio sabiduría a sus discípulos para poder enfrentar los problemas que un día iban a tener. Aquellos que se creen o se consideran sabios en su propia opinión, se envanecen en sus propios razonamientos y su corazón y mente es oscurecida. Decía que muchas personas se creen sabios en su propia opinión. Y eso es lo más equivocado que podemos nosotros pensar. Las opiniones mías y suyas no tienen que ver con la sabiduría y la grandeza y la claridad de lo que Dios puede darnos a través de su palabra. No es extraño que muchos de los hombres que se distinguen por su sabiduría en el mundo rechazan totalmente el evangelio de la redención. Nosotros aquí en la tierra a veces vemos y escuchamos y nos damos cuenta de que se le da mucha énfasis a la sabiduría de alguien. Pero todos esos grandes sabios en ningún momento en su corazón está a poder
alcanzar y pedir aquello que viene del cielo. Son sabios en su propia opinión. Dejan a Dios fuera. Dejan a Dios fuera de todo el conocimiento, de todo lo que el mundo les da. Porque el mundo no tiene cabida para Dios. Porque el Dios de este mundo es el diablo, su enemigo y el mío. Así que no debemos nosotros creer lo que muchas veces nos tratan de embaucar el conocimiento y la sabiduría de este mundo, porque esa sabiduría no alcanza a comprender el sacrificio que Cristo hizo un día en la cruz, por usted y por mí. La sabiduría de este mundo está degenerada, está torcida, está tremendamente equivocada, corrompida. Este es el tipo de sabiduría que maquina cómo obtener y amasar riqueza, pero que ignoran realmente lo importante y trascendente de lo que es la verdadera sabiduría, la que viene de lo alto. Solamente ella nos oscurece la cruz de Cristo cuando empezamos a recibir solamente lo que el mundo nos ofrece. Empezamos a tener una nebulosa, una nube allí que impide mirar realmente lo que Cristo hizo por la humanidad entera. Cuando preparaba este sermón, trataba de meditar y poder entender en mi limitada racionalidad, capacidad que tenemos, la visión de Dios. Y muchas veces yo también le he manifestado, siempre tengo muchas preguntas que hacerle al Señor y sé que todas no me las va a contestar porque hay misterios que son solamente de Dios. Pero cuando yo charlaba con el Señor y le decía, Señor, ¿cómo puedo yo diluir, cómo puedo procesar esto de que tú me hablas de la sabiduría de lo alto? ¿Cómo puedo llevarla para ponerla en práctica, para poder que esto funcione? Que no sea un pensamiento o una idea solamente en la cabeza. Poder llevarla a mis hermanos, a la iglesia. ¿Cómo podemos compartirla que esto nos traiga alivio, que nos traiga fortaleza, que no nos confunda? Y él me decía, la sabiduría que viene de lo alto, que viene de mi mano. Me decía, primeramente, esa sabiduría que yo quiero entregarte es pura. No trae ninguna cosa que te puede causar problemas. Viene con la etiqueta, la receta donde me va a producir alegría. Esa sabiduría es pura, de buena fuente, sin equivocación. Después me decía, ella te va a traer paz, ella es pacífica. Esa sabiduría no trae rencilla, no es contenciosa, no va a traer ninguna dificultad a tu vida ni a la iglesia. Esa es la que yo quiero ir entregando. Algo puro, algo que trae paz, algo pacífico, algo que trae unidad. Porque la sabiduría del mundo trae confusión, trae discordia. Seguía el Señor hablando allí mientras estaba allí en mi lugar donde tengo yo para hablar con el Señor. Es pura, es pacífica, me decía. Es amable, te va a tratar bien. Te vas a sentir, te vas cómodo con lo que yo te voy a entregar, porque mi mano te va a acariciar. Va a traer el consuelo que quizás tú necesitas. Cuán confundidos a veces estamos nosotros pensando, ¿cómo lo hago de esta manera? ¿Cómo puedo obrar? Pero él me decía, la sabiduría que yo te entrego, esa tiene todo el ingrediente, toda la claridad, pura, pacífica, amable. Y además es buena, llena de misericordia. Trae ese ingrediente que abraza, que consuela, que puede unir, que puede levantar, que puede traer aquella alegría cuando estamos tristes.
¿A usted lo ha consolado la palabra? Eso el Señor me hablaba, me decía, Juan, tú es lo que yo quiero entregarle a mi iglesia, a mis hijos. Yo le decía, Señor, yo no quiero transmitir una idea mía, de mi cabeza, que pueda traer resultados a la iglesia, a tus hijos. Yo en primer lugar necesito eso. No quiero pararme aquí adelante y hablar de lo que yo creo, de lo que yo pienso. Llena de misericordia, lo que yo quiero entregarte, y de buenos frutos. Va a traer resultados. Vamos a ver los resultados cuando la sabiduría empiece a obrar en sus hijos, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo va a germinar? ¿Cómo van a ir brotando aquellos retoños de misericordia, de paz, de buen nombre? Además me decía, sin incertidumbre, no va a haber duda, no va a haber una intranquilidad en lo que yo te estoy entregando. ¿Será verdad esto? ¿Será algo bueno? Sino que va a haber toda aquella pasividad que Dios solamente da. Y ya algo más grande, me dice, mi sabiduría no viene con hipocresía. No viene con máscara, no viene con caretas, viene pura. Mis hermanos, eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Eso es lo que quiere de la iglesia. Esa sabiduría es la que quiere entregarnos. Sin incertidumbre, llena de misericordia, llena de paz. Pacífica, amable, buena, llena de misericordia. La única sabiduría que trae resultados no es la sabiduría orgullosa, aquellas que promueven, sino la sabiduría de humildad, la que nos acerca más a Jesús. Póngase aquí, vamos a orar.